Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más entrevistas. Cambiamos un poco el tema de las finanzas públicas para hablar un poco de las alianzas políticas y hablar un poco del FMLN y de la candidatura o la búsqueda de la candidatura a la vicepresidencia por Karina Sosa, que me acompaña esta mañana. Bienvenida, diputada Sosa. Buenos días, Carlos. Un saludo a la audiencia que está pendiente del programa. Va a ser un gusto hablar de esta nueva etapa del proceso en mi partido. Bueno, justamente vamos a hablar un poco sobre esto y me gustaría iniciar con este aspecto, diputada Sosa. ¿Por qué Karina Sosa decidió lanzar su aspiración a la candidatura a la vicepresidencia por el FMLN en un momento, en un periodo que usted lo ha mencionado también en otros espacios de medios de comunicación, bastante complicado y en un escenario, no sé si decir adverso, pero con dificultades para el FMLN? ¿Por qué decide lanzar su aspiración a la candidatura a la vicepresidencia en este momento? Le he dado muchísimo valor a las personas que se han acercado a mí para hacerme sus valoraciones acerca del trabajo que esta servidora ha realizado y de cómo ellos me ven en ese espacio. Realmente son palabras que exhortan y que motivan a que uno pueda dar un paso tan importante. Mire, Carlos, yo he estado en comunidades donde la gente se ha acercado y me lo ha dicho. En mi oficina también se han acercado. He estado en el exterior y hay gente que me lo ha planteado. En mis redes, en privado y en público, usted puede encontrar expresiones de reconocimiento al trabajo que ha realizado esta servidora y lo conectan también con la posibilidad de poder realizar un mayor compromiso, lo que es justamente la vicepresidencia del país. Cuando me lo empezaban a mencionar, a mí me dejaba como asustada, debo confesarlo, porque es un espacio muy alto que implica mucha responsabilidad. Yo soy una mujer muy comprometida, no me asustaba por el hecho de poder o no, sino yo me conozco y sé que asumo una responsabilidad y doy todo lo mejor posible de mí. Sin embargo, tiene muchas implicaciones y por supuesto para mí fue importante también el respaldo que me han dado mis compañeras y mis compañeros al interior del partido. Ha sido básico, fundamental, y mi familia, porque son decisiones que tienen muchas implicaciones que uno no puede dejar de lado a nadie, de los que se convierten en vitales importantes en su vida y que van a ser parte también de este proceso. No solo voy a ser yo, van a ser quienes han estado cerca de mí. Entonces todas esas palabras durante mucho tiempo han hecho eco en esta servidora, quien tomó la decisión, ya finalizando el proceso de inscripción, de hacerlo. Porque este proceso empezó el lunes. Sí. Y yo tomé la decisión de ir a inscribirme al último día, que fue el sábado. Y fui acompañada por varias de las personas que estuvieron pidiéndomelo. Debo agradecer también a organizaciones de mujeres, de abogadas, de médicos, a organizaciones comunitarias que se acercaron también y me lo manifestaron de una manera más formal, incluso en notas como organizaciones. Y esto para mí es sumamente importante y fue así como se construyó esta decisión y ustedes ya conocen lo que pasó el sábado, que yo di ese paso tan importante como es inscribirse a la precandidatura a la vicepresidencia. Este proceso de inscripción a la precandidatura y las razones por las cuales usted me ha justificado por qué hacerlas, considerando aspectos que es el momento para hacerlo, también los comentarios, las valoraciones de sus compañeros y compañeras del partido político, como también agentes externos, pero también se lo consulto, ¿también hacerlo implicó algún sondeo o algún tipo de plática con el candidato a la presidencia, Hugo Martínez? Mire, fíjese que la relación que hemos tenido con Hugo ha sido muy cercana. No únicamente desde el cargo de él como canciller y yo como presidenta, sino desde antes. Hemos compartido en el grupo parlamentario desde que él era diputado, yo también era diputada. Además coincide que somos ambos, o fuimos en ese momento ambos diputados por el departamento de San Salvador, o sea que coincidíamos en el espacio legislativo, pero también coincidíamos en el espacio territorial. Hemos construido una bonita amistad durante todo este tiempo. Posteriormente, pues, por aquello de las casualidades también, fui yo quien sustituyó a Hugo cuando asumió en el cargo de canciller y me quedé en las comisiones de las cuales él era parte.
Después corrí como diputada propietaria y me quedé únicamente en la de Relaciones Exteriores siendo la presidenta. Ya, por cierto, este es el tercer periodo de ser la presidenta de esa comisión. Entonces eso continuó manteniendo esa relación y fortaleciéndola durante el tiempo con Hugo. Es una persona con la que nos entendemos con pocas palabras y hemos construido desde su relación como canciller, en mi caso como presidenta de la comisión, hemos podido trabajar en instrumentos importantes y de impacto para nuestro país. Ustedes nos han visto últimamente muy activos en el tema relacionado con nuestros compatriotas en el exterior, pero no es únicamente en ese tema en el cual hemos coincidido, trabajado y tomado acuerdos importantes para este país, sino que también en temas relacionados con el comercio, con la educación, con la ciencia, con vivienda, que son los diferentes instrumentos internacionales que han llegado a la Comisión de Relaciones Exteriores y que ha significado también tener un contacto más directo con quien era en ese entonces el canciller y que ahora es nuestro candidato a la presidencia. Hace unos días estuvo con nosotros Hugo Martínez y hablamos de diferentes aspectos, de los procesos de alianzas, de coaliciones, diferentes aspectos que tienen que ver con este momento, con esta coyuntura político-electoral. Y le quiero pedir a producción si nos puede poner una parte de las declaraciones que nos brindó Hugo Martínez en aquel momento y tener su reacción sobre cómo miraba este proceso de elección, en este caso en la constitución de la figura de la vicepresidencia, la candidatura a la vicepresidencia en el caso del FMLN. Escuchemos. Hay un factor crítico que es crítico en todas las elecciones, que es el tiempo, pero sí, ahora es mucho más crítico porque según los tiempos establecidos por el tribunal, pues se tiene que hacer el anuncio o la intención de inscribir una coalición a más tardar el 7 de agosto. Sí. Entonces, si uno quiere salir con un proceso interno donde hay una elección, haya plazos para impugnaciones, etcétera, tiene que hacerlo prácticamente ya. Y de hecho, el FMLN ha fijado un proceso interno para el día 22 de julio, es decir, para definir una candidatura interna que no necesariamente significa que esa es la candidatura que se mantendrá en firme si las bases también nos siguen planteando que es importante la alianza y si encontramos un punto de coincidencia con los otros partidos y sectores sociales sobre una personalidad que sea de fuera del partido y tenga los respaldos suficientes. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Hugo Martínez. Le consulto, diputada Sosa, porque hay una mención en particular. Dice, el 22 se pasa a este proceso ante la base del partido, el FMLN, y en este escenario, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, él menciona que llega un perfil, en este caso su perfil. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, con las discusiones con las bases pueden plantearse otras nociones de perfiles para la vicepresidencia? Porque ese aspecto quedó ahí y me gustaría consultarle. ¿Qué pasaría en ese escenario? Para mí, al igual que para Hugo, es muy importante la opinión de las bases. El contacto con las bases me ha permitido entender muchas cosas y es sumamente vital lo que ellos decidan. Me pongo de acuerdo con Hugo, porque estamos en un momento que no es un momento que es un poco complejo en la realidad de nuestro país, y yo estaría de acuerdo en que las decisiones sean las que mejor favorezcan al FMLN. Yo les explicaba y les decía al principio, yo he escuchado también a bases, he escuchado también a sectores, a personas que son miembros de organizaciones de dentro y de fuera del país, y también eso ha sido vital y ha sido lo que me ha permitido tomar la decisión. Pero si en algún momento las bases toman otra decisión, pues yo seré respetuosa de las decisiones que se tomen. Estoy siendo parte de un proceso y, por cierto, aprovecho y hago el llamado a la militancia de mi partido para que el próximo domingo acuda a esto, que es un proceso democrático interno, y la aspiración máxima mía sería que pudiésemos salir aún mucho más fortalecidos. A esta servidora le hubiese encantado que hubiesen más compañeras candidatas a la vicepresidencia o más compañeros candidatos a la vicepresidencia. Sin embargo, es algo que no estaba en mis manos, sino que era decisión de mis compañeras y compañeros. Incluso ustedes escucharon que habían algunos de ellos que dieron algunas declaraciones que también, al igual que su servidora, habían sido buscados o habían platicado con ellos diferentes miembros del partido y de otros espacios. Sin embargo, no tomaron la decisión. A mí me hubiese gustado que eso hubiese sido así para el 22 de julio, pero no pasó. Entonces, si en este momento
las cosas son así, pero más adelante hay una decisión de la base, pues yo sería una mujer sumamente respetuosa y estaría de acuerdo con las decisiones que tomen ellos. Antes de irme a la pausa, solo cierro con esto, diputada Sosa, pero ¿cómo quedaría, por ejemplo, que usted participa, tiene un respaldo de la base y que habría un cambio de opinión de la base en poco tiempo? Me resulta un poco disonante desde mi perspectiva, porque mencionaba Hugo Martínez, no necesariamente significa que es la candidatura que se mantendrá, pero si las bases nos siguen planteando una alianza y esto, pero si la base decide en este proceso de elección que usted sea la candidata a la vicepresidencia, lo veo un poco difícil que exista un cambio de opinión en tan poco tiempo, o que marcaría un cambio de esas Realmente es características. complejo, pero es obedeciendo a la pregunta que usted me hacía. ¿Qué pasaría? ¿Qué decidiría Karina? Si la escogen el domingo y si después hay una decisión de acuerdo al contexto, a la coyuntura, que la base tome esa decisión. Bueno, yo le respondo, yo soy muy respetuosa de esas decisiones, porque yo quiero a mi partido, le tengo mucho aprecio, es mi familia política y para mí lo que sea bien para el partido es bien para mí. Ok, tengo que hacer una pausa y al continuar me gustaría que hablemos de las alianzas, del proceso de acercamiento del FMLN con otros segmentos de la sociedad, partidos políticos y otros aspectos que tienen que ver con la coyuntura política del país. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Karina Sosa, quien busca la candidatura a la vicepresidencia por el FMLN, es la precandidata del FMLN por la vicepresidencia de este partido político. Ahora, un aspecto que me gustaría que abordemos en este segmento, Karina, es la búsqueda de las alianzas y las conformaciones de alianzas políticas, partidarias, en algunos momentos hasta de pactos de coalición, como mencionábamos en la intervención de Hugo Martínez, pero está en el calendario electoral. Los primeros días de agosto son la fecha definitiva para plantear pactos de coalición. Desde su perspectiva, ¿qué marcaría o qué elementos son los criterios fundamentales para que el FMLN considere establecer pactos de coalición con partidos políticos, dado de que ya su convención nacional se lo ha ratificado, que se hizo semanas atrás, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son los criterios que marcan un pacto de coalición? Porque se han escuchado diferentes aspectos. El mismo candidato lo ha mencionado, que lo hicieron con el Partido Gana, acercamientos con el Partido Gana, me refiero, pláticas que las confirmaban y que estaban debatiendo sobre este punto, pero desde su perspectiva, ¿qué criterios definen una coalición con otros partidos políticos? En primer lugar, para mí es muy importante este proceso que está realizando mi partido y que permite justamente que podamos abrirnos un poco más y poder consolidar de mejor manera este proceso que estamos llevando y poder llegar obviamente a una tercera victoria del FMLN, constituyéndose como nuevamente el partido en el gobierno. He estado al pendiente de cada uno de los pasos que se han estado dando, he conocido de las conversaciones que se han tenido con diferentes partidos, organizaciones y personas, y yo creo que son vitales para poder consolidarnos de mejor manera. Sin embargo, conozco que los tiempos, como decía el compañero Hugo, son bastante cortos ya. Y he conocido también que el partido continúa buscando estos acercamientos de cara a vernos más fortalecidos en este proceso que estamos en este momento. Para usted, desde su perspectiva, ¿una coalición con el Partido Gana es factible, es viable? Bueno, hasta donde conozco se están realizando los acercamientos, no soy parte de la comitiva que está en este proceso, desconozco cuáles son los criterios que tienen ellos tomados en consideración, confío en lo que se está haciendo y espero que el resultado final sea favorable para el proceso y que, repito, podamos salir mejor o más fortalecidos de cara al próximo febrero. Ahora, por ejemplo, otro de los elementos que aparece en esta discusión es el caso de salvadoreños en el exterior o acercamiento con salvadoreños en el exterior. Bueno, usted ha trabajado en la Comisión de Relaciones Exteriores, le lleva la pista a este proceso y la interacción con diferentes comités y organizaciones de Estados Unidos. También, ¿cómo se puede ver las alianzas con este segmento o con este grupo poblacional relevante para la vida del país que se encuentra sobre todo en Estados Unidos en mayor cantidad como parte de las alianzas? ¿Cómo ve usted esto en el caso del FMLN? Si pueden tener respaldos, apoyos del
el grupo de salvadoreños en el exterior, sobre todo los que están en Estados Unidos? Bueno, son vitales. Ustedes conocen mi inclinación y el trabajo que he estado realizando, ese contacto con ellos ha sido muy valioso y para mí sería sumamente importante que pudiésemos tener el apoyo, el respaldo y el acompañamiento de organizaciones que están radicadas en el exterior, porque nos fortalecería, nos permitiría ir mucho más robustecidos y poder enfrentarnos de mejor manera a nuestros contendientes. Por mí, encantadísima que pudiesen ser parte de este proceso. Ahora, le hacía esta mención porque en las discusiones, por ejemplo, que marcan las fórmulas presidenciales y de la vicepresidencia de la República, también se ve en la figura de la vicepresidencia que pueda establecer puentes, alianzas, mecanismos con diferentes segmentos y sectores de la sociedad, que es algo importante y que todos los partidos políticos están constituyendo y configurando en este momento. Diputado, si le consulta en particular, en su caso en particular, ¿con qué sectores o qué grupos se puede establecer este tipo de alianzas? En el cual diría que Karina Sosa establece puentes, vínculos, alianzas estratégicas y políticas, ¿con qué segmentos de la sociedad? Bueno, Carlos, realmente la figura de la vicepresidencia es clave para poder cohesionar aún más al gobierno con la población. Y aunque su servidora ha tenido un especial acercamiento con salvadoreños en el exterior, que me parece que deberían de ser fundamentales en todo este proceso, y yo estaría completamente dispuesta a hacer justamente ese papel que usted menciona, de conectarlos a ellos con un tercer gobierno del FMLN, pero también debo decirles que no ha sido el único sector con el que he tenido una relación cercana. Tengo ya cerca de 15 años de ser diputada, entre suplente y propietaria, y eso me ha permitido tener contacto con muchos sectores de la población. En las diferentes comisiones legislativas que esta servidora ha participado, ha sido de suma importancia el tener un contacto con las organizaciones que se relacionan con la comisión específica en la cual he desarrollado una función en determinado momento. Esto me ha permitido relacionarme con personas adultas mayores, con organizaciones que trabajan en el tema de niñez, por ejemplo, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, y para mí son contactos importantes, son relaciones importantes que desde un espacio de la vicepresidencia, por supuesto que se fortalecerían, porque es otro espacio y porque genera otro tipo de expectativas y también de posibilidades para poder tener un mayor acercamiento con la población. Entonces, sí he tenido un especial énfasis con salvadoreños en el exterior, pero también he tenido acercamientos con otros sectores, lo cual creo que sería sumamente importante para establecer mayores vínculos con la población salvadoreña. Antes de irme a la pausa le planteo esto porque lo hemos discutido también en otros momentos en República, es la configuración o ya el inicio en el diseño de un plan de gobierno, porque este es un aspecto que va a marcar también a los diferentes candidatos, candidatas ante el electorado, y es desde su perspectiva, en el caso del FMLN, cómo puede configurarse el plan de gobierno, porque se ha mencionado, bueno, hay un coordinador de este plan de gobierno que es Gerson Martínez y que se hace este trabajo, pero también Medardo González ha mencionado que hay un rol preponderante que puede tener también la comisión política en este proceso, porque es parte de su trabajo también. ¿Cómo vislumbra usted el proceso de diseño del plan de gobierno en particular? Digamos, uno en el cual pueda ser configurado, diseñado desde el coordinador, desde la comisión política, u otro que pueda ser una combinación con otros agentes más externos para hacer esta propuesta. En ese aspecto le hablaré con un poquito de propiedad, porque su servidora también participó junto con Gerson Martínez en la construcción del programa de gobierno del primer gobierno del FMLN y también participó en la construcción del programa de gobierno del segundo gobierno del FMLN. Y de lo que yo he conocido, he vivido, es justamente que mi partido es un partido tan democrático que ha propiciado escenarios para que la población se siente y nos plantee la problemática, pero también la alternativa que ellos ven ante esa problemática. Y hemos tenido una relación tan transparente que hemos hablado incluso de esa gama de solicitudes de la población, cuáles son efectivamente realizables de acuerdo a la capacidad financiera del Estado, y ordenamos incluso con ellos las prioridades para darle atención a cada uno de los sectores. Han sido procesos muy interesantes que me han permitido a mí también, como mujer en política, como diputada, poder crecer aún más con ese contacto y con esas demandas, y también
poner los pies en la realidad en cuanto a qué cosas se pueden realizar efectivamente. Pues este proceso no es la excepción, no está trazado para ser la excepción, sin embargo se está planteando intensificar aún más ese contacto, ese acercamiento para que el producto, resultado final de esas consultas que ya se han iniciado por parte del compañero Gerson Martínez y un equipo que le está acompañando, que también tiene una experiencia importante, pues sean finalmente un producto que podamos llevar como parte de nuestro programa de gobierno. Ok, perfecto. Tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que en el último bloque toquemos aspectos más de la coyuntura política y posicionamientos del FMLN ante diferentes temas del país. Una pausa. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con Karina Sosa, diputada del FMLN y precandidata a la vicepresidencia por dicho partido. Ahora me gustaría que hablemos un poco de asuntos de carácter de coyuntura política que tienen que ver con ámbitos internacionales y declaraciones que ha brindado el presidente de la República. Me gustaría pedir a producción si nos puede poner en este momento un extracto de las declaraciones del discurso que brindó el presidente de la República en el Foro de Sao Paulo sobre el caso de Nicaragua. Lo digo textualmente. Nos solidarizamos también con el gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores para alterar el orden constitucional, derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos en uno de los países que alcanzó el mayor crecimiento y estabilidad en la región. Esa es una parte, pero también quiero pedir a la producción si nos pueden poner un extracto del informe que brindó la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el caso de Nicaragua. Esto fue hace algunos días, algunas semanas que se publicó. Dice: la CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y de no meros actos ilegales de algunos funcionarios de la Fuerza de Seguridad. Bueno, ese es solo un extracto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el caso de Nicaragua. Pero el presidente mencionaba en su discurso que se solidarizaba con el gobierno y el pueblo por la desestabilización. Y siendo muy concreto, y le pregunto sobre su postura, porque lo que conocemos o la información que nos llega de diferentes fuentes es una situación muy crítica en Nicaragua, donde hay expresiones de represión a nivel de manifestaciones de jóvenes universitarios, en donde se menciona roles de grupos de carácter parapolicial y paramilitar. Entonces, en este caso, ¿cómo ve usted la postura que el FMLN tiene sobre el caso en Nicaragua, en particular las declaraciones del presidente en el Foro de Sao Paulo, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha brindado un informe en donde pone en alerta la situación que se está viviendo en este país? Bueno, en primer lugar, decir que es lamentable todo tipo de violencia en cualquier país del mundo. No debiese morir nadie a causa de la violencia. Y por eso es importante que cada país resuelva sus problemas. Y debo mencionar que está dándole seguimiento a este tema, obviamente, porque tiene mucha relación con el trabajo que realizo desde la comisión. Y he conocido como, por ejemplo, en junio, se emite un pronunciamiento por parte de la OEA y el pronunciamiento iba en términos neutrales y justamente condenaba agresiones pero sin estar señalando a quién y se exhortaba también al diálogo, que me parece a mí que es la clave de todo conflicto en cualquier lugar del mundo, independientemente de la ideología política que pueda tener. Dialogar, resolver los problemas cada país es lo fundamental, porque ellos saben más que nadie dónde les está apretando el zapato. Reitero, esto no quiere decir que sea lamentable lo sucedido, pero hay un antecedente importante que marca una pauta sin tendencia, que es este pronunciamiento. También el SICA se pronunció en el mismo sentido, y haciendo un exhorto justamente a que se pudiese llegar al diálogo, al acercamiento de las partes y llegar y concluir en resultados finales de común acuerdo, lo cual me parece a mí, y lo comparto, que es sumamente vital. Pero ahora vemos cómo, no sé si hoy estará pasando o en los próximos 2 días, otro pronunciamiento de la OEA, en donde ya sí existe una tendencia de estar señalando únicamente a una parte y ya se olvidó de lo que tiene que ver con exhortar a un diálogo, lo cual me parece a mí delicado de una instancia de ese nivel,
porque lo que debe procurarse es justamente que cada país resuelva sus situaciones y que lo haga de la mejor manera. Ese es el paso básico y fundamental que debe de tomar organismos de esta altura y también los países que estamos alrededor. Para mí debe continuarse en la ruta del diálogo, para mí debe continuarse en esos acercamientos. Yo sí creo que Nicaragua puede resolver sus problemas y esperaría que eso pase por el bien de Nicaragua, es nuestro vecino, pero además son seres humanos los que están en medio de toda esta situación y es sumamente lamentable. Yo esperaría que esto sea lo que pase en los próximos días y que bueno fuera por la estabilidad de Nicaragua y por la estabilidad de la región también. En un espacio de entrevista en 8 en Punto, que se hizo un enlace con el periodista Carlos Chamorro, él mencionaba, era su apreciación, pero mencionaba que a nivel regional, a nivel centroamericano, la postura de los distintos gobiernos no ha sido tan contundente como podría él esperar. Obviamente es una opinión, pero lo menciono porque en este caso quien ha emitido una postura más clara ha sido el presidente de Costa Rica, pero en el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, la expectativa que se puede tener es marcar o hacer un señalamiento más concreto, en este caso ante violaciones a derechos humanos, ante los testimonios que pudo recopilar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que le mencionaba y al cual hacíamos referencia, y esto puede ser una presión más a nivel regional para disminuir la intensidad del conflicto, pero también es que hay personas fallecidas, personas asesinadas, personas desaparecidas, hay personas torturadas. Entonces, ¿cómo se puede ver desde esta lectura, desde su perspectiva, que los gobiernos a nivel regional puedan tener una contundencia mucho más clara en lo que está pasando en Nicaragua? Sí, bueno, yo reitero, lamento lo que está sucediendo, pero yo creo que es importante apostarle a las conversaciones, al diálogo y a los acercamientos de las partes. Para mí eso es vital, porque ellos son los que están viviendo su momento. Nosotros lo estamos conociendo de otra manera, pero ellos lo están viviendo. Ellos saben cómo se está desarrollando todo. Y esto no quiere decir que seamos seres inhumanos. Al contrario, yo estoy poniendo al principio que es lamentable, que no debe pasar ni en Nicaragua ni en ningún país del mundo. Pero qué mejor manera que ellos logren y encuentren esa salida de consenso o de común acuerdo que les permita restablecer el orden en su país y puedan consolidar el proceso que ellos tracen, sea vía elección o la decisión que ellos tomen. Y los países debemos respaldar y respetar la decisión que tomen ellos allá adentro. Bueno, me gustaría finalizar la entrevista consultándole ahora con el tema de carácter más migratorio. Uno de los puntos y uno de los temas que usted ha trabajado en la Comisión de Relaciones Exteriores es cómo se plantea una estrategia para el caso del gobierno salvadoreño con sus homólogos, en este caso hondureño o guatemalteco, para establecer una política de atención a sus connacionales en los Estados Unidos que se respeten los derechos humanos de particularmente por los casos de los niños, de las niñas que han sido detenidos, a pesar de que ahora hubo algunos cambios en las decisiones que tomó el presidente Trump para no hacer esta división entre padres e hijos, pero aún así lo que nos marca y que lo que nos muestra por las noticias, por lo que conocemos también de los medios en Estados Unidos, es porque la situación es bastante grave y que marca también una situación hasta de crisis humanitaria. En este caso, ¿cómo se puede plantear desde el ámbito legislativo o el trabajo que puede hacer en este caso el gobierno también para promocionar y generar una búsqueda de entendimientos, una búsqueda de acuerdos que no solo marquen compromisos entre estados, es que también se vislumbren en políticas o en medidas de atención humanitaria en los Estados Unidos a nuestros connacionales? Me encanta que no dejemos de fuera el tema migrantes, porque realmente es un tema de mucho impacto para nuestra vida como país y cada una de las familias. Esta servidora, usted se dio cuenta, estuvo junto a otros 2 colegas diputados en la frontera, justamente teniendo un acercamiento con la familia que ha sido separada, pero no únicamente con la familia separada, con el niño, con la mamá o el papá, sino también con el resto de migrantes que estaban en los albergues, que estaban en los centros de detención y en los centros de procesamiento. Y hemos tenido información valiosa que no es para guardársela, ni para hacer una noticia nada más, sino para tomar acción. Porque yo lo he dicho y lo sostengo, lo importante es que podamos actuar y para eso tenemos que tener, en el caso de la migración, tenemos que tener bien claro el todo de la migración para enfocar las acciones que debemos realizar. En primer lugar, las propias, aquí en El Salvador. En segundo lugar, las regionales. Y también sin dejarlo de lado, ese acercamiento concreto con la autoridad a donde está o que tomó como destino final nuestro salvadoreño o salvadoreña, que en este caso la mayoría busca Estados Unidos y es justamente Estados Unidos quien está tomando medidas mucho más
drásticas a partir del plan cero tolerancia que implementó el presidente Trump y que ha dado como uno de los resultados o como uno de los efectos inmediatos la separación de las familias. Primero, nosotros debemos de robustecer las acciones que nos han permitido hasta este momento, Carlos, reducir la migración en El Salvador a un 60%. Gracias a Dios hemos llegado a la frontera y las mismas autoridades migratorias de Estados Unidos nos han dicho a los 3 colegas que estuvimos ahí que el primer lugar de lamento esto porque no debiese irse nadie de sus países, no es que me alegre que se esté yendo más gente de otro país, pero el primer lugar lo tiene Guatemala, el segundo lo tiene Honduras y el tercero lo tiene El Salvador. Sí. ¿Y a dónde viene el planteamiento que le hago? Que hemos logrado reducir con acciones concretas, pero no hay que sentirse completamente satisfechos. Hay más cosas que hacer que son justamente fortalecer esas políticas que han permitido esa reducción, apostarle más a que ese 40% que resta ya no esté pensando en salir de El Salvador, que tenga las mejores condiciones aquí, pero también es importante tener una coordinación y acciones conjuntas con la región, a nivel ejecutivo, a nivel legislativo y también a nivel de organizaciones que trabajan en el tema de protección a los derechos humanos. En ese sentido, nosotros el día viernes, bueno, en el caso mío como presidenta de una comisión de asuntos internacionales de la región centroamericana, he convocado para que asistan a nuestro país diputados de la región para hacer un debate sobre este tema y sacar conclusiones y acciones en conjunto como región para poder tener una mayor incidencia en las decisiones que toman países como Estados Unidos. Estamos claros que las decisiones las toma cada país, pero también estamos claros que los derechos humanos no quedan colgados en la frontera, van con la persona y ahí hay salvadoreños y salvadoreñas que nos interesa, se respeten sus derechos humanos, niñas y niñas que nos interesa que se dé efectivamente la reunificación familiar y que constatamos que no habían sido reunificados con su familia. Quiero darle las gracias, diputada Sosa, por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Nos volveremos a encontrar para llevar la agenda política que tiene que ver en el caso del FMLN y el proceso que se va a desarrollar en días cercanos para la elección y también esta agenda de carácter internacional. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, y a la audiencia y a la militancia de mi partido. Una vez más le hago la invitación para que el domingo sea parte de este proceso democrático y acuda a las urnas. Perfecto, gracias. Establecemos entonces un contacto con Francisco Valencia de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este miércoles 18 de julio. Buenos días, Francisco, un gusto saludarte. Buenos días, para tu invitada también, que la pasen súper lo que resta del día. Y miren que hoy vamos a estar tratando del tratamiento de barbas para aquellos chavos que andan ahí o señores con la barba, el tratamiento completo estaremos regalando. Por cierto, de igual manera, hoy estaremos estrenando el nuevo tráiler de la biografía de Freddie Mercury, que muy pronto, bueno, hasta en noviembre vendrá esta película. Estaremos cocinando, vienen muchos médicos y también emprendedores que nos faltan acá en Cúbole. Así que los invitamos a que no se vayan porque traemos un cargamento muy bueno. Excelente, Francisco. Entonces hacemos la invitación a la audiencia de República para que se pueda quedar con Cúbole por estos temas y que estará un programa muy entretenido sin duda alguna. Éxito, Francisco. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Reitero el agradecimiento, diputada Sosa, por habernos acompañado. Gracias. Y será hasta mañana, 6:30 en República.